¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy estaremos contestando una pregunta muy interesante. Me preguntan Rafael Montesinos, ¿por qué usted es adventista? Bueno, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, voy a entrar de lleno a la respuesta de esta pregunta. Me parece una pregunta muy interesante. En el capítulo 14 de Apocalipsis, a partir del versículo 14 hasta el versículo 20, habla de la siega de la tierra. Y entonces ahí el apóstol ve una visión donde dice aquí que miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada, o sea, una hoz aguda. La hoz es un instrumento de agricultura, de segar. Y del santuario salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Así que aquí tenemos una escena de la siega de la tierra. ¿Qué cosa es la siega de la tierra? En Mateo capítulo 13, Jesús hace la parábola del trigo y la cizaña. Luego que la multitud se fue, los discípulos le piden a Jesús que le explique esta parábola. Y a partir del versículo 36 de Mateo capítulo 13, Jesús comienza a explicar la parábola. Pero entonces la parte que me interesa es el versículo 39, donde dice: la siega es el fin del mundo. Así que para Jesús la siega representa el fin del mundo. Y aquí en Apocalipsis capítulo 14 se habla de la siega de la tierra y se asocia también aquí con el fin del mundo. La mies de la tierra está madura y es hora de que Cristo venga a recoger las uvas y ponerlas allí en donde van, recoger sus uvas, vendimiar las uvas. Entonces en el 17, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 17 nos contextualiza en esa forma. Salió otro ángel del santuario que está en el cielo, teniendo también una hoz afilada. Y salió del altar de otro ángel que tenía potestad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y la tierra fue vendimiada, dice aquí, y echó las uvas en el lagar, en el gran lagar del furor de Dios. Así que aquí tenemos una visión simbólica del fin del mundo, representado por la visión de la siega de la tierra, que en Mateo 13:39 Jesús dijo que representaba el fin del mundo. Antes de esta siega de la tierra, según los versículos 6 al 13, hay un mensaje angelical, un mensaje de 3 ángeles que se dan previo a la siega de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13, contiene el último mensaje de Dios al mundo antes de la siega de la tierra, antes del fin del mundo. Y una cosa que yo estudié con mucho detenimiento fue ese mensaje, para ver qué dice ese mensaje, y yo estoy predicando ese mensaje. En el versículo 6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Paramos aquí. ¿Qué cosa es el evangelio eterno? Según Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4, el evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios hizo en Cristo para salvar a la humanidad. El evangelio no es María, no es el Espíritu Santo y sus dones, no es el espiritismo, no es la prosperidad. El evangelio es la proclamación de la vida de una persona y es la vida de Cristo. Por eso en 1 Juan capítulo 5 hay unos versículos muy interesantes que voy a buscarlos aquí rapidito para leérselos. 1 Juan capítulo 5, del versículo 10 en adelante, 9 y 10 y 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el evangelio, la vida del Hijo de Dios, la vida de Cristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cristo vino a hacer por el hombre lo que el hombre no podía hacer.
Dios, según Romanos 2.13, exigía perfecto cumplimiento de la ley para poder justificarnos. Pero Romanos 8.7 dice, no puedes. Tu naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero Dios exige perfecta obediencia para justificarnos. Los fariseos dijeron, pues nosotros lo vamos a hacer. Y Pablo les dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Cómo Dios resolvió esta paradoja? Romanos 5, 18 y 19. Dios envió a Jesucristo. Donde el primer Adán fracasó, el segundo Adán triunfó. El primer Adán transgredió, desobedeció, violentó la voluntad de Dios. El segundo Adán, que es Jesucristo, obedeció perfectamente. Y esa obediencia perfecta se nos otorga a nosotros en el momento en que somos justificados por la fe. No por obras para que nadie se gloríe, por la fe. La justificación es solo por fe. No hay otra forma. Dios te otorga la obediencia perfecta de tu Hijo y la pone en tu cuenta y es tan tuya como si esa obediencia fuese tuya, como si tú lo hubieses vivido. Y eso es lo que la Biblia cataloga como justificación por la fe. Así que esta iglesia, este movimiento, este mensaje angelical de Apocalipsis capítulo 14 comienza diciéndonos que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hemos establecido que el evangelio es acerca de Jesús. Este movimiento religioso, este mensaje triple angelical que se da previo a la siega de la tierra, proclama la sola suficiencia de la sangre de Cristo. Proclama la justicia de Cristo como solución al fracaso del pecador, a la justicia fracasada e inmunda del hombre. Proclama la vida triunfante de Cristo en lugar de la vida fracasada del pecador. Eso es el evangelio. Y cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te justifica por la fe. Te otorga, te imputa la obediencia y la justicia perfecta de su Hijo y te declara justo. Y te ve como si tú nunca hubieras pecado en el amado. ¡Qué maravilloso! Eso es el evangelio. Pero dice más todavía, en este versículo 6 y 7 ahora. Diciendo a gran voz, Apocalipsis 14, 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y darle gloria. Y paramos aquí nuevamente, hacemos otro paréntesis. Temed a Dios y darle gloria. ¿Cómo se glorifica a Dios? En 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Según el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:31, glorificamos a Dios con lo que comemos, con lo que bebemos y con lo que hacemos, con nuestras obras. Así que aquí tenemos un mensaje que nos llama a glorificar a Dios con lo que comemos, con lo que bebemos y con lo que hacemos. Pero es que Dios limpió lo inmundo, Dios limpió todo lo inmundo. Lo inmundo se puede comer, eso es cosa de los adventistas, eso es cuento de los adventistas, eso de comer y beber, eso no es cierto. Bueno, y me citan Mateo 15, donde los discípulos estaban allí con Jesús y comían pan con las manos sin lavar. Y los fariseos critican a Jesús y le dicen, tus discípulos comen pan con manos inmundas. Y usa la palabra koinos, para inmundas o comunes o impuras. Entonces, porque ellos, según explica Mateo capítulo 15 y Marcos 7, que es el versículo, el pasaje paralelo, esta gente, estos fariseos eran racistas. Ellos pensaban que ellos solamente tenían monopolio de la verdad y que los gentiles eran koinos, impuros, inmundos. Entonces, si un judío iba a la panadería a comprar pan y ese pan era hecho o tocado por un gentil, ese pan era inmundo, era koinos. Y entonces el pan no se puede lavar porque si el pan se lava se daña, se echa a perder. Así que se lavaban las manos y de esa forma le quitaban la contaminación ceremonial al pan. Si compraban frutas, lo mismo, el mismo procedimiento, las lavaban no para quitarle el polvo, no para desinfectarlas, no para limpiarlas, sino para quitarle la contaminación ceremonial. Cuando los fariseos llevaron al apóstol, a Jesús en este caso, ante Pilato, al pretorio, no entraron para no contaminarse, porque ellos querían tomar la Pascua y no podían tener contacto con gentiles previo a la Pascua porque los gentiles eran koinos. Los gentiles eran koinos. Y por eso en Mateo 15, Cristo dice a estos fariseos, lo que entra por la boca no contamina. O sea, ese pan, allí está hablando de pan, no está hablando de carne de cerdo, por si acaso. Eso que entra por la boca no contamina, sino lo que sale. Lo que sale de tu boca, lo que sale de tus acciones es lo que contamina al hombre. No el comer pan con las manos sin lavar, que es el contexto
de Mateo capítulo 15 y de Marcos capítulo 7, que muchos le quieren aplicar a la carne de cerdo, cuando allí la carne de cerdo no es el tema, es el pan, es el alimento koinos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. En Hechos 10 tenemos un pasaje que me cita muchísimo también. En Hechos capítulo 10, Cornelio, un hombre centurión de la compañía llamada La Italiana, un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Así que este hombre vio una visión, y en esa visión le decían Cornelio. Lo llamaron, le decía Cornelio. Él mirándole fijamente a ese varón que se le apareció, y atemorizado dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Así que se le indica que envía hombres a Jope a buscar a Pedro. Pedro, en su condición natural, no los iba a recibir, porque Pedro no se mezclaba con los gentiles. Pedro judaizaba mucho. Pedro era como el murciélago. Cuando estaba con las aves, abría las alas y parecía un ave. Y cuando estaba con los ratones, cerraba las alas y parecía un ratón. Y ese era el apóstol Pedro. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que regañarlo y corregirlo allá en la iglesia de Galacia, porque obligaba a los gentiles a judaizar, a circuncidarse. Y Pablo tiene que darle tremendo regaño al apóstol Pedro. Entonces, mientras estos hombres van de camino a la casa de Pedro, el Señor le da una visión a Pedro. Ve un lienzo que desciende del cielo. Y aquí se describe qué había en ese lienzo. Había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. De todo había allí. Y viene una voz y le dice: levántate, Pedro, mata y come, en la visión. Y Pedro dijo: Señor, de ningún modo, porque no he comido jamás ninguna cosa común o inmunda. Y aquí hago otro paréntesis. Pedro usa aquí dos palabras. Común, koinos, e inmunda, akatartos. Koinos es la palabra que usaban los fariseos para referirse a los gentiles que consideraban comunes, inmundos o impuros, con los que no tenían contacto, y si tenían contacto tenían que lavarse las manos o lavar lo que estos gentiles tocaran. Cuando vamos a la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento del idioma hebreo al griego koiné, la palabra que se usa en Levítico 11 para los animales inmundos es akatartos. Akatartos significa inmundo y se refiere a los alimentos, a las carnes que Dios prohibió comer en Levítico 11. Y entonces a Pedro le dicen en esta visión: levántate, mata y come. Y él dice: no, Señor, ninguna cosa koinos o akatartos he comido jamás. O sea, Pedro todavía después de Pentecostés respetaba las prohibiciones farisaicas concernientes a lo koinos. Mira qué tremendo. Y él le dice a Dios: yo ni koinos ni akatartos he comido jamás. Pero mira la respuesta de Dios ahora. Mira lo que Dios le contesta en el versículo 15. Volvió él la voz la segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común, koinos. Dios no le dijo a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú koinos o akatartos. No, Dios no limpió lo akatartos, Dios limpió lo koinos. Lo que Pedro consideraba koinos, Dios lo limpió, no lo akatartos. Así que en este versículo 15 Dios le dice a Pedro: lo que Dios ha purificado, esta voz le dijo a Pedro, no lo llames tú koinos, común, impuro, refiriéndose a las prohibiciones farisaicas y no a Levítico capítulo 11. Por eso, cuando el apóstol llega a la casa de Cornelio, él se levanta, y en el versículo 38, cuando vio lo que estaba pasando allí, dice, cuando conversó con Cornelio, y él les dijo a tanto Cornelio como a su familia: vosotros conocéis perfectamente cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que esa visión no significaba que Pedro podría comer de todo, que Dios purificó los alimentos y que se los podía comer. Esa visión no tiene que ver nada con alimentos, sino con personas que Pedro consideraba comunes e inmundas, con los gentiles. Pero Dios le dijo a Pedro: yo limpié lo koinos. Ahí no dice que limpió lo koinos y lo akatartos, sino que limpió lo koinos, no lo akatartos. ¿Ok? Así que me cita mucho este versículo para decirme que se puede comer de todo, y que esa prohibición de no comer lo inmundo que tienen los adventistas, pues es nula en el Nuevo Testamento. Por cierto, en 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 17, hay un pasaje que para mí es importantísimo también. 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 17. Dice lo siguiente: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos
dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré, y no toquéis lo acatartos. Así que aquí tenemos otra prohibición en el Nuevo Testamento que dice que los acatartos no lo toquen, apártense de los acatartos. Es más, en el libro de Marcos, capítulo 1, hay otro pasaje revelador que me llama mucho la atención, versículos 21 y 22 y 23. Y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrado a la sinagoga, enseñaba. Aquí está hablando de Jesús. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, neumatí acatartó. ¿Okay? Neumatí acatareo. Neumatí acatareo es la palabra que se dice, de acatartos. Entonces, espíritu inmundo. Si lo inmundo fuese limpio en el Nuevo Testamento, los demonios fueran puros y santos. Pero la connotación de acatartos, inmundo, sigue siendo negativa en el Nuevo Testamento. Jesús la asocia con los espíritus malignos, con los demonios. Son espíritus inmundos, acatartos. En Apocalipsis 18 hay otro pasaje revelador también. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, hablando de Babilonia la Grande, dice lo siguiente: y clamó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Babilonia la Grande es albergue de lo inmundo, de lo acatartos. Los acatartos no tienen ninguna connotación positiva en el Nuevo Testamento. Por eso en Job 14:14 dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Allí lo dice claramente. Otros me dicen, que la oración purifica los alimentos que Dios creó. Sí, los alimentos que Dios creó son los que son bendecidos por la oración, según el apóstol Pablo a Timoteo. Y los alimentos que Dios creó están registrados en Génesis capítulo 1. Y dice que eran frutas y legumbres. Esos fueron los alimentos que Dios creó. Dios no creó el cerdo para comer. La carne se comenzó a comer posteriormente al diluvio, por la destrucción del grande cubo de la vegetación. Pero de eso lo hablaremos en otro programa. Así que volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 14. Este mensaje triangelical proclama el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un movimiento mundial. No es un movimiento que hay una iglesia aquí en un garaje, en una casa, en un pueblito y ahí se acabó. Y ahí está, no. Es un movimiento que predica a todo el mundo el evangelio de Jesucristo. Segundo, es un evangelio que dice, es un mensaje que dice, glorificas a Dios con lo que comes, con lo que bebes y con lo que haces. Tu vida debe ser consecuente con la palabra de Dios. Y dice más todavía, temed a Dios, el versículo 7. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí hay un aoristo. La hora de su juicio llegó. Este movimiento dice, señores, el juicio ya comenzó en el cielo. El juicio ya dio comienzo. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Cuando Cristo venga ya cada caso estará decidido. Ya los ángeles saben a quién tomar y a quién dejar. Unos serán tomados y otros serán dejados cuando Cristo venga. Dice en Mateo 24, 30 y 31 que los ángeles reunirán a los escogidos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 16 y al 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya se sabe quién se salva y quién se pierde, quién se va y quién se queda, quién se va a la casa del Padre de Jesús y quién se queda aquí en la tierra. Eso está claramente delineado en la palabra de Dios. Pero este mensaje dice algo más. Dice, y adorad a aquel que hizo, en Apocalipsis 14, 7, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay un llamado a adorar a Dios como creador, al que hizo los cielos, el cielo y la tierra y el mar. Cuando yo leo este versículo, aquí veo un pueblo haciendo un llamado a los hombres a adorar a Dios como creador del cielo, la tierra y el mar. En el libro de Éxodo, capítulo 20, están los 10 mandamientos. Y entonces aquí da la razón por la cual hay que guardar el sábado. En el versículo 8 dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. ¿Pero por qué?
versículo 11. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que fíjese, cielo, tierra y mar en ese orden. Hay que adorar a Dios como creador del cielo, la tierra y el mar, en ese orden. Y en ese mismo orden lo da el Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7. A aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Un llamado a adorar a Dios como creador. Y aquí, Éxodo 20, 11, dice que la razón para guardar el sábado es porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, hace una alusión directa a Éxodo 20:11 para indicarnos que el día en que nosotros debemos adorar a Dios como creador es en el sábado y no en ningún otro día de la semana. El domingo fue un día que es ajeno a la iglesia apostólica. Jesús ni lo mencionó. Para que el domingo hubiese formado parte del legado o del testamento de Jesús a la iglesia, tuvo que haber sido mencionado antes de que Él muriese en la cruz. Porque un pacto, según Gálatas 3:15, un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así que el domingo vino posteriormente, por razones que ya el doctor Samuel Bacchiocchi expresa y explica en su tesis doctoral From Sabbath to Sunday, que fue publicada por el Vaticano mismo, con el imprimatur del Vaticano. Y esa fue su tesis de la Universidad Pontificia Gregoriana, donde hizo su doctorado. Así que él dice, el domingo llegó a introducirse en la iglesia por las constantes guerras y batallas entre estos grupos disidentes judíos y el ejército romano y los romanos y el gobierno romano. Bar Kokhba y otros se levantaron contra los romanos, los sicarios, matando soldados, matando funcionarios de gobierno. Y entonces el ejército romano los perseguía y ahí se iban justos por pecadores. Ahí pagaban los platos rotos los judíos también. Así que la iglesia apostólica, que era mayoritariamente judía, más de un 95% era judía la iglesia apostólica. Entonces ellos dijeron, tenemos que nosotros cuidarnos que no nos confundan con estos rebeldes, con estos sediciosos, con estos guerrilleros, con estos sicarios. Entonces ellos dijeron, vamos a ayunar los sábados y vamos a reunirnos el domingo para que no nos confundan con esta gente. Y esa fue una de las razones principales. Posteriormente, ya para el segundo siglo, entonces le dan un tono diferente. Dicen, no, ya cuando entran los gentiles, estamos conmemorando la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. Lo cierto es que en el libro de Romanos capítulo 6, dice que la resurrección de Jesús se conmemora en el bautismo, cuando somos sepultados y resucitados, sumergidos en las aguas y sacados de las aguas. Estamos allí nosotros celebrando, conmemorando la muerte de Jesús. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice que los cristianos el primer día de la semana estaban en sus casas. Pablo, en cuanto a la colecta para los santos, les dice, señores, atesore cada uno, separe aparte algo, guarde aparte algo y guárdelo para que cuando yo llegue no se hagan colectas. En el pasado programa, que le invito a que lo vea, expliqué esos versículos. 1 Corintios 16, 2 y Hechos 27 veces, programa que grabé antes de este, porque no quiero entrar a repetir lo mismo que ya dije en un programa anterior. Así que entonces, el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13, contiene el último mensaje de amonestación al mundo antes de la siega de la tierra. Ah, pero es que nosotros guardamos el domingo como si fuera el sábado, me dicen. Nosotros guardamos el domingo como si fuera el sábado. No es que eso no es la enseñanza bíblica. En el libro de Hebreos capítulo 3 se promete un catapausin, un reposo al pueblo de Israel. El reposo de la tierra prometida. Reposo de sus enemigos. Y se le llama ese reposo catapausin. Y por cierto, el reposo que Jesús prometió allá en Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo haré descansar. Es un anapausin. Es un reposo cuando usted va caminando por el desierto y entonces se sienta a refrescarse bajo una palmera y toma agua allí del oasis. Ese es el anapausis, un reposo refrescante. Ese es el anapausin. Pero en el libro de Hebreos capítulo 3 habla de catapausin. Y el catapausin es el reposo de la tierra prometida. Y entonces en el Nuevo Testamento dice que para nosotros, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, para nosotros queda todavía esa promesa de entrar en la tierra prometida. Y en el capítulo 4 y versículo 3 dice,
Pero los que hemos creído entramos en el catapausin, en ese reposo. Por la fe entramos en ese reposo. Pero entonces en el versículo 4 dice, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué tiene que ver el séptimo día con el catapausin? Interesante eso, ¿no? Versículo 9. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y ahora aquí usa la palabra sabatismos. Así que hay 3 palabras para el reposo en el Nuevo Testamento. Anapausin, que es reposo refrescante. Catapausin, que es reposo de la tierra prometida. Y sabatismos, que significa sabatizar, guardar el sábado. Por eso algunas Biblias dicen reposo sabático. Otras dicen que es un séptimo día reservado para el pueblo de Dios. Y Lanza, en su traducción de la Biblia Pechita, en inglés dice, es un honor, o no es un honor, es el deber del pueblo de Dios guardar el sábado. Así lo tradujo en Hebreos 4:9, George M. Lanza, arameo de nacimiento, y así tradujo la Biblia Pechita en inglés, es el deber del pueblo de Dios guardar el sábado. Y precisamente sabatismos implica guardar el sábado, no el domingo. Sabatismos es un reposo sabático, no dominguero. Y en el 10 dice, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también él mismo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué día Dios reposó de sus obras? Hebreos 4:4 dice, el séptimo día, que se identifica como sábado en el cuarto mandamiento. Así que los creyentes que entramos por la fe al reposo de Dios, que entramos a la anapausin, a ese reposo refrescante que tenemos en Cristo, al catapausin por la fe, cuando somos transportados al futuro por la fe, cuando creemos y somos sellados con el Espíritu Santo, según Efesios 1:13 y 14. Esos creyentes guardan el sábado y reposan de sus obras el mismo día que Dios reposó de las suyas. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dicen varias cosas interesantes, ya que con esto quiero resumir. Dice que este pueblo tiene el evangelio eterno. El pueblo que esté en pie, predicando este mensaje, antes de la siega de la tierra, tiene el evangelio eterno. Ya explicamos lo que era eso. Da gloria a Dios con lo que come, con lo que bebe y con lo que hace. Y con lo que hace. Dice, el juicio ya comenzó. Un juicio preadvenimiento. Hay un juicio preadvenimiento. Ya empezó, ya comenzó. Y entonces dice, adoren a Dios como creador en el día que Él estableció para ellos, y ese día es el sábado. Así que con esto estamos meridamente claros. Algunos me citan entonces, esta persona que me llamó, me tuvo un buen rato ahí en Messenger hablando. A veces yo acepto las llamadas y los dejo que hablen porque me gusta escucharlos, aunque no digan lo que yo quiero escuchar. Yo los escucho. Y me citó Mateo 16, 18 en adelante. Y me dice, tu iglesia no tiene historia, la mía sí. Y me dijo, Pedro fue el primer papa. Y yo le dije, señores, eso no es así. Repitió otra vez, eso no es así. Y le expliqué al principio del programa. O sea, mi iglesia es una iglesia que asume un movimiento dado. Pero ¿dónde estaba tu iglesia? Y me repetí, ¿dónde estaba tu iglesia en el siglo XVI? Y le digo, mira señores, la iglesia católica no era la única iglesia que existía en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo, no. Había muchos grupos religiosos en Oriente, en Occidente, en Turquía, en diferentes lugares. Había diferentes grupos religiosos. Es más, hay historiadores que rastrean los observadores del sábado, desde el primer siglo hasta mucho después, muchos siglos después. Así que no quiero entrar en ese otro tema ahora porque ya nos desviaríamos del tema. Pero sí, entonces le dije a esta persona, mira, en vez de estar criticándonos unos a otros, vamos a proclamar este mensaje angelical de Apocalipsis capítulo 13. ¿Pero dónde estaba tu iglesia? Y estaba en tus lomos, en los lomos de tu iglesia posiblemente. O de otro grupo religioso paralelo que existía en ese entonces también. Pero durante la Reforma Protestante, debido a la corrupción rampante que había, se dividió la iglesia y ahí surgieron los protestantes y por ahí salimos nosotros también. Así que no me hables de historia porque venimos corriendo desde muchos siglos para acá. Simplemente que surge como iglesia oficial en el siglo XIX para proclamar este mensaje triangelical que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, con el cual nos identificamos. Y eso es lo que proclamamos y eso es lo que enseñamos. No enseñamos otra cosa. Así que creo que con esto contestamos la pregunta que nos hicieron. Y yo te digo una cosa. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Cristo dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abrir la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Este mensaje triangelical se está dando en estos momentos. ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo vas a rechazar? Está de parte tuya. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Yo lo acepté. Yo lo predico y yo lo comparto con otros.
sin criticar y sin atacar a nadie. Con respeto trato a los demás cristianos. Tengo amigos católicos con los que dialogo constantemente, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová. O sea, ¿por qué voy yo a discriminar con otras religiones cuando Dios no hace excepción de personas? Eso no se hace. Esa guerra que hay entre cristianos, eso no se hace. Qué mal ejemplo se está dando al mundo. Proclamemos el Evangelio de Cristo. Proclamemos ese mensaje triangelical que es el último mensaje de amonestación antes de la ciega de la tierra. Cristo está tocando la puerta. Ábrele. No esperes que se cierre, porque cuando tú toques, no se va a abrir. Pregúntale a los antediluvianos. Pregúntale a las vírgenes fatuas. Mientras la puerta está abierta y Cristo está tocando, abre tu corazón. No esperes que se cierre, porque después por más que toques, no se te va a abrir la puerta. Bueno, mis amigos y amigas, no tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde siempre.